Muy bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia. La clase de hoy va a ser un repaso, pero de una manera más crítica, de uno de los textos que habíamos leído anteriormente, o sea, del tipo de texto. Nosotros, entre los textos que habíamos leído la columna de opinión. ¿Se acuerdan un poco de qué trataba la columna de opinión? ¿Alguien se acuerda de qué era la columna de opinión? Era la clase de Fernando Guiller. ¿Se acuerdan o no? De esa clase, de donde vimos las características de una columna de opinión. ¿Alguno se acuerda algún detalle de qué trataba? No me acuerdo, profe. Ya, nada, 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 así, y no les suena de nada, así como, ya, columna de opinión, por ejemplo, ya, si es una opinión, es un texto positivo o argumentativo, por ejemplo, si es un texto de opinión, ¿qué será? Cuando era un texto de opinión, ¿predomina el texto positivo o el argumentativo? Chicos, chicas. Argumentativo, ¿no? Argumentativo, ¿cierto? Cada vez que nosotros estamos en un texto de opinión, lo que predomina es la argumentación, ¿ya? Eso téngalo siempre muy presente. Cuando buscamos informar, es un texto expositivo, como la noticia, ¿ya? Pero cuando buscamos dar una opinión, es un texto argumentativo, porque tenemos que dar argumento sobre lo que estamos diciendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, la clase de hoy se titula Taller de Lectura Crítica de Columnas de Opinión. Vamos a leer una columna de opinión, La trampa de la Mujer Maravilla. La idea es que la analicemos y la comentemos, ¿ya? Bien, este material ya está en su Classroom, ya así que lo pueden descargar igual. ¿Cuál es el objetivo que hemos revisado? Bueno, ya lo hemos revisado ya en extenso, pero vamos a seguir repasándolo porque todavía hay dudas, me parece, o más que dudas, como que lo han ido olvidando algunos conceptos. Ya, la idea es que igual, sé que a veces tienen poco tiempo, pero que vayan reforzando o que intenten ver algunas clases de nuevo ya para ir recordando, porque si no, claro, no vamos a ir avanzando mucho, ¿ya? Porque la idea es que no pase una semana y ya se le haya olvidado lo que vimos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que hemos revisado en este objetivo 10? ¿Cierto? Evaluar diversos textos, ¿cierto? De los medios de comunicación. Hemos revisado noticias, por ejemplo, que tienen que ver con estos textos informativos, ¿cierto? Ustedes saben que las noticias tenían su propia estructura, ¿cierto? De epígrafe, título, bajada de título, el primer párrafo que era el lea o entradilla, el cuerpo de la noticia, ¿cierto? Esa es como la estructura típica de una noticia y siempre responde al qué, al quién, al cómo, al dónde, al cuándo y al por qué en el primer párrafo o el LEAD. Y el reportaje, por ejemplo, es como más bien, es como si fuera una noticia, pero mucho más extenso, mucho más desarrollado. Y en el caso del reportaje, además muchas veces agrega entrevista o pormenores o detalles, ¿cierto?, que no aparecen en una noticia. Por otra parte, teníamos las cartas al director. Ustedes se acordarán que la carta al director era, a ver, díganmelo ustedes, ¿se acuerdan lo que era una carta al director o no? ¿Qué era la carta al director? ¿Alguno se acuerda qué era la carta al director? ¿No? ¿Ninguna idea? La carta al director es una carta, como el nombre lo dice, que hacen los ciudadanos, ya o nosotros como lectores o receptores, a un medio de comunicación, a un diario, ¿cierto? Ya, donde ponemos siempre el epígrafe de señor director y desarrollamos el tema. Como es una opinión frente a un tema, también pertenece a los textos argumentativos, ¿ya? También revisamos la propaganda y la publicidad, recordarles que la publicidad, ¿cierto?, era todo lo que tiene que ver con la venta de un bien, de un producto, de un servicio, y la propaganda siempre tiene un fin más bien ideológico. La semana pasada revisamos la crónica. ¿Se acuerdan de qué era la crónica? ¿De qué trataba? Lo vimos la semana pasada de nuevo, lo hemos visto dos veces ya. ¿Qué era la crónica? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la crónica? Era como algo combinado de publicidad y propaganda. No, no era eso. Gracias Vicente, pero no era eso. No, gracias, pero no. Profe, ¿Sí? era como una narración que trataba de diversos temas o algo Es, así. por ahí va, sí, es más cercano, eso es más cercano. Bien, Benjamín, gracias. Sí,
A ver, si una crónica, como el nombre lo dice, la palabra crónica viene, o venía, acuérdense, la palabra Cronos. Cronos, ustedes saben que era el dios del tiempo, el padre de todos los dioses de la mitología griega, ¿ya? Entonces la crónica narra los hechos, es una narración, pero siempre no perdiendo el carácter periodístico, porque no es un cuento, ¿ya? Es una narración de hechos y siempre tiene presente el momento en que en lo que sucedieron los hechos, ¿ya? Por eso tiene que haber marcas de tiempo. Ya, por ejemplo, tiene que aparecer la fecha, el lugar también, a qué hora sucedió. Siempre es súper detallada la crónica, ¿ya? Y acuérdense que nosotros revisamos una crónica de este viaje a San Pedro de Atacama la semana pasada. O sea, perdón, esta misma semana, de hecho, fue esta semana, así que no pueden olvidar algo de una clase a otra. Así que ojo ahí, ya, a repasar, ¿ya? Muy bien. También nosotros hemos visto en cada uno de estos tipos de textos, bueno, y también habíamos revisado la columna de opinión, que hoy día la vamos a volver a repasar, así que ahí las comento. Y bien, habíamos visto los propósitos, ¿verdad?, que tiene un autor al momento de escribir estos textos periodísticos. ¿Ya? Hay motivaciones y propósitos que están explícitos, que están literales, y otros que uno deduce o infiere. ¿Ya? También, por ejemplo, y lo vimos sobre todo en la publicidad y la propaganda, hay estrategias para convencer o persuadir a los receptores, ya como el uso del humor, el uso de estereotipos. Hoy día, por ejemplo, en la columna de opinión que vamos a revisar, vamos a ver la presencia de los estereotipos. Ya también hemos revisado esto de apelar a los sentimientos, que es la persuasión. Hemos revisado también evidencias, por ejemplo, o sea, cómo uno argumenta, cómo uno respalda lo que dice, su argumentación. ¿Ya? Hemos revisado también cómo influyen, lo vimos en los afiches, en la infografía, lo vimos en la publicidad y propaganda, cómo influye el diseño, cómo influyen las imágenes, cómo influye el sonido, cómo está dispuesto gráficamente, el uso de cómo se usa el lenguaje, ya todo eso es súper importante, ¿verdad?, para cómo se construye, ¿cierto?, un texto, cualquier tipo de texto, en verdad. También revisamos en un momento cuando vimos la crónica, nosotros la habíamos visto con la AFP. ¿Se acuerdan que habíamos una clase, revisamos dos crónicas sobre la AFP? Ahí comparamos distintas fuentes, lo revisamos en dos diarios distintos y decíamos que cada diario o que cada medio tiene una visión distinta sobre cómo cuenta algo o cómo nos informa sobre algo. ¿Ya? Y por último, todo lo que influye en relación a las opiniones. ¿Ya? Eso de acuerdo al objetivo. Ya tienen claro, ¿cierto? Tienen claro ya este objetivo, ¿cierto? Lo que hemos ido trabajando, ¿ya? ¿Lo tienen claro, cierto? ¿O no, en general? ¿O hay alguien que todavía no le queda claro este objetivo que hemos revisado? ¿Sí? ¿Todos claros con el objetivo? Yo no, profe, lo voy a explicar. ¿Cómo? Ah, ya que no le quedó claro. A ver, como de nuevo, como lo general. A ver, el objetivo que hemos revisado tiene que ver con los medios de comunicación. Ustedes saben, recordarán que los medios de comunicación eran la radio, la prensa escrita o los diarios, la televisión, el internet, ¿cierto? El cine también, ¿ya? Todos esos son medios de comunicación masivos, ¿ya? Porque van dirigidos a un público amplio, súper variado, ¿ya? Y nosotros revisamos en todas estas clases, ya llevamos como casi 2 meses revisando este objetivo, lo que eran las noticias, los reportajes, las cartas al director, la publicidad de propaganda, las columnas de opinión y las crónicas, ¿ya? Hemos revisado todo ese tipo de textos. Si bien todos esos textos pertenecen a los medios de comunicación, son géneros periodísticos, cada uno tiene sus características y su forma de contarnos, ¿cierto?, la información, ¿ya? De su forma de informar o, ¿cierto?, de argumentar, ¿ya? Algunos de ellos son más expositivos, como la noticia y los reportajes, algunos son más bien argumentativos de opinión, como la carta al director, como también la columna de opinión o el artículo de opinión, y la crónica, que es más bien híbrido porque es una mezcla entre la narración y los textos periodísticos, y la publicidad de propaganda también es de tipo argumentativo. Y lo demás era las características que uno ve en cada uno de ellos, ¿ya? Eso en general. Bien, vamos a repasar entonces hoy día qué es la columna de opinión. La columna nace del artículo de opinión, y como tal aparece, o más bien es un género argumentativo, es un texto argumentativo, y que aparece constantemente. Por ejemplo, aparece una vez a la semana, 2 veces a la semana en un diario, y tiene su espacio fijo, ¿ya? En ese sentido ocupa una especie de columna. Entonces siempre la columna de opinión, como el nombre lo dice, en el diario, por ejemplo, lo van a ver como una columna, ¿ya? Así tal cual.
ya así como dos hileras, dos columnas, ya donde va a estar escrito, ¿cierto?, esta columna de opinión. Siempre son elaboradas por el mismo autor, bueno, a no ser que sean de temas distintos, ¿cierto? Y claro, ese autor de alguna manera se va haciendo una cierta fama, ya en el sentido, por ejemplo, de que las personas que lo leen, los lectores, después, por ejemplo, saben que ese autor escribe crónicas para tal, perdón, escribe columnas para tal diario, y esas columnas, a veces si son de buena calidad, las personas las van a seguir, las van a leer, las van a comentar quizá. Entonces, de alguna manera, ahí se da mucho esto de que veíamos que era una de las funciones de los medios de comunicación, que era formar opinión. ¿Ya? Las columnas de opinión, como el nombre lo dice, también buscan mucho esta idea de formar opinión. ¿Ya? Nosotros como lectores, como receptores, ¿ya? Tienen cierta libertad estos columnistas para escribir el tema, o sea, pueden escribir de cualquier tema, cultural, social, político, artístico, en fin, ¿ya? Y también, como es un texto argumentativo, es más bien subjetivo, de opinión, ellos dan su punto de vista frente a aquello que piensan, entonces mucho más crítico muchas veces, ¿ya? Bien, generalmente entonces ocupa media plana, tiene como esta idea de los recuadros, esta idea de las columnas. Es también un género híbrido, al igual que pasaba con la crónica, muchas veces la columna de opinión no solamente está escrito en lenguaje periodístico, el lenguaje más cercano, más ameno, más cotidiano, sino también a veces tiene cierto lenguaje literario, ¿ya? Tiene una estructura fija, no es tan compleja la estructura como en una noticia, bueno, tampoco es compleja la estructura de una noticia, ¿ya? Pero de todas maneras es más simple, tiene un título, tiene la entrada, que la entrada es como el primer párrafo, que vendría a ser como un párrafo introductorio, el desarrollo, ¿cierto?, de la columna y el cierre de la columna. Esas son como su estructura, ¿ya? Algunas características de estas columnas, ¿ya? Y que la diferencian de otros géneros. Algunas ya las comentamos. Como les decía, nace de un artículo de opinión, es equivalente a un artículo de opinión, solamente que está en columnas en un diario. Aparece con una periodicidad fija, es decir, que aparece una vez a la semana, dos veces a la semana, según el medio, ¿ya? Y ocupa un espacio preestablecido, ya una columna en un diario, ¿ya? Posee libertad, el columnista posee libertad para escoger el tema, ¿cierto?, del cual va a escribir, para expresarse, elige también cómo va a orientar ese tema, es decir, qué visión, qué postura va a asumir frente a lo que está diciendo, ¿ya? Y tiene a veces un número establecido de palabras. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es columnista en un diario del sur de Chile, y ella escribe columnas todas las semanas. Ella es historiadora, y le dan un espacio de 1500 palabras ya para escribir su columna. Entonces ahí uno se da cuenta que, claro, le dan un espacio limitado, porque el diario tiene que tener espacio para otro tipo de cosas, noticias también, y todos los textos que hemos visto, reportajes, crónicas, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, por lo general son temas de actualidad, no necesariamente tan actuales como una noticia que ocurre generalmente el mismo día, ¿cierto? Si no puede ser de esa semana, de ese mes, ya, pero un tema que sea contingente, que sea actual. La columna siempre está ligada al periódico, o sea, intenta seguir una determinada línea editorial. No es tan estricta como la editorial, porque la editorial, si bien no lo hemos revisado exactamente, quizá lo vamos a revisar más adelante, la editorial más bien apunta a la visión que tiene el diario, ¿cierto?, frente a un tema, ¿ya? Entonces acá la columna no es tan estricta como una editorial, pero sí de alguna manera representa la opinión del medio, representa la opinión del diario, pero sobre todo representa la opinión del autor, del columnista sobre ese tema, ¿ya? Y como ese columnista ya reconocido, le va dando cierta credibilidad, o sea, los lectores conocemos, ¿cierto?, quién escribe esa columna, y también va asumiendo cierto prestigio. Entonces, cuánto se lean esas columnas va a depender mucho del prestigio de ese columnista, de ese escritor, ¿ya? Como les decía, es un género híbrido porque es una mezcla entre el género periodístico y también a veces el lenguaje literario, pero depende de la crónica. Por lo general, el lenguaje que se usa es mucho más cercano, el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es un lenguaje cotidiano, ya es un lenguaje más cercano, es como el lenguaje que usamos día a día, ¿ya? Preciso, también es rico y claro. Ya siempre la claridad es súper importante en los medios masivos de comunicación. En los géneros de opinión, como pasa en esta columna, ¿cierto? Son mucho más subjetivos, es decir, siempre va a estar presente la primera persona, va a estar presente la interpretación, va a estar presente lo que se piensa sobre un tema, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a saber lo que piensa y cómo se comporta también, cómo reacciona ese columnista frente a los hechos que están sucediendo, frente a situaciones y personas. ¿Ya? De alguna manera aparecen temas morales, éticos también, ciertas intenciones, muchas veces explícitas o implícitas, la parte valórica también del columnista a veces aparece de alguna manera, se deja entrever, ¿ya? Y siempre sin perder el estilo propio, ¿cierto? Y la forma propia de escritura de los columnistas. Como les decía, está escrito de cierta forma, a eso se refiere esto de tratamiento tipográfico, se refiere a que está escrito en columnas, ¿ya? Y tiene cierto número de palabras también, ¿ya? Hasta ahí, ¿queda claro? ¿Va quedando claras las características de la columna? Sí, profe. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Bien, entonces yo le decía que la columna es libre respecto al contenido, que puede ser muy variado, pueden ser temas sociales, de actualidad, temas políticos, culturales, artísticos, etcétera, o los que a ustedes se le ocurran, y tiene una estructura fija, que era el titular, la entrada, que era el primer párrafo como de introducción, el desarrollo y el cierre o la conclusión. Ahora voy a describir un poco cada uno. Entonces primero aparece el título, que obviamente el título ustedes saben que tiene que sintetizar el tema central, ¿cierto?, de todo texto, ¿ya? La entrada aparece acá, y la entrada tiene que aparecer el tema también, un poco más desarrollado, y por lo general suelen aparecer, presentar una cita, una anécdota, pero algo que motiva al lector a interesarse por el tema que se va a abordar en la columna de opinión. Siempre eso es súper importante en los medios de comunicación, o sea, cómo nosotros despertamos el interés en los lectores, los espectadores, para que nos sigan leyendo o escuchando. Es súper importante eso, así que ojo ahí, ¿ya? Por ejemplo, aunque el tema de la columna literaria sea absolutamente libre, lo más habitual es que siempre tenga, como les decía, que ver con temas de actualidad política, social o cultural. Respecto al desarrollo, el desarrollo, como es un texto de opinión, predomina el carácter argumentativo. Entonces, si la tesis se desarrolló en el primer párrafo, porque a veces se puede desarrollar hacia el final también, y ahí se los voy a comentar, claro, tienen que estar los argumentos en el centro. Ya en el desarrollo siempre están los argumentos y el respaldo. ¿Cómo respaldo aquello que estoy diciendo? ¿Ya? ¿Cómo respaldo mis opiniones y lo que yo planteo como autor? ¿Ya? Esto pongan mucho ojo en lo que le voy a decir ahora, pongan mucha atención. Em, a ver, existen dos formas de pensamiento, esto es para las ciencias sociales, también para las matemáticas, para todo en verdad, que es el pensamiento deductivo e inductivo. En filosofía probablemente lo van a ver mucho más profundo en tercero medio. ¿Ya? El pensamiento deductivo tiene que ver cuando uno parte de una tesis, de una idea general, y va desarrollando los pensamientos de manera particular, los argumentos después de manera particular. En cambio, un texto inductivo o el pensamiento inductivo parte de los argumentos o las ideas particulares y llega a una conclusión general. Repito entonces, hablamos de estructura deductiva o pensamiento deductivo cuando partimos de una idea general, como un título, por ejemplo, o la tesis, ya partimos de una tesis, desarrollamos después los argumentos, y al revés, cuando partimos de los argumentos o los ejemplos específicos y llegamos a una conclusión o tesis, eso se llama inductivo, ¿ya? Bien, eso en general, ¿ya? Pero eso es para que como lo tengan presente por ahora, ¿ya? Luego entonces viene el cierre o conclusión, ya donde se sintetiza o se reafirma lo que ya se ha dicho. ¿Ya? Vamos a revisar un ejemplo para ver cierto cómo está esta estructura. Está el título de la columna, en este caso es Desde la base y en suelo. Siempre es importante que aparezca el nombre del autor en las columnas, en este caso es Antonio Casillas Muriel. El primer párrafo, el párrafo de entrada, donde se presenta el tema, dice: en los aledaños de muchos centros escolares de la capital siempre hay restos de droga, al menos de la blanda por el momento. La policía conoce la situación y ha establecido sus dispositivos para paliar, en la medida de lo posible, estos cuadros, a veces más lamentables por la corta edad de los que en ellos se retrata. ¿Cuál es el tema de esta columna? ¿Cuál es el tema acá? El tema es de qué trata la columna. Si uno se pregunta sobre el tema, sobre de qué trata el texto. ¿De qué trata esta columna? ¿Cuál es el tema? De la droga que hay. Ya, de la droga, ¿cierto?
Y la idea principal, ¿cuál es? ¿Qué se dice acerca de la droga en esta columna en específico? Le repito de nuevo el primer párrafo, dice, en los aledaños de muchos centros escolares de la capital siempre hay restos de droga, al menos de la blanda por el momento. La policía conoce la situación y ha establecido sus dispositivos para paliar, en la medida de lo posible, estos cuadros, a veces más lamentables por la corta edad de los que en ellos se retrata. Esto, si no me equivoco, ocurre en España, ¿ya? Bueno, también esto, pero pasa en muchas partes del mundo, aquí en Chile igual en algunas partes. Eh, ¿cuál entonces la idea principal acá? ¿Qué se dice acerca del tema de la droga? ¿Qué se dice? ¿Ocurre en cualquier lugar o se centraron en un lugar en específico? En Los las afueras de colegios. los colegios. En los colegios, ¿cierto? Los centros escolares, ¿ya? Muy bien, ¿cierto? Esa es la idea principal. Tres consejerías de la Junta de Castilla y León, por eso en España, trabajan al unísono en el desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas entre los escolares. En este caso, la columna de opinión está siendo más bien informativa, más que argumentativa. Eso lo vamos a ver después en la otra diapositiva, ¿ya? Claro, aquí nos está informando un poco de las acciones que se están haciendo a nivel como de las instituciones. Las acciones se dirigen a saber a la promoción de hábitos saludables que pasan por la higiene, la alimentación, la actividad física y los comportamientos para evitar accidentes tanto en el colegio como en su propio domicilio, ¿cierto? Ahí se están dando las características, se están dando las acciones, claro, las acciones que hacen, que se están haciendo a diario, o sea, ahí se está describiendo mucho más detallado. No está mal inundar los buzones con revistas, folletos y además, y demás medios para que jóvenes y niños conozcan de cerca una de las causas que les puede lastrar. O sea, que de alguna manera esta escuela, estas instituciones lo que están haciendo es enviar muchos correos con información, con infografías, con afiches, que tiene que ver con campañas, ¿cierto? Propaganda en cuanto al no consumo de droga o las consecuencias que puede generar. Entonces, esa es una de las medidas que ahí se reafirma. Y mientras se les enseña sabiamente y sin prejuicios a esquivar los obstáculos en los que han caído muchos de los que están a su lado, tampoco estaría de más ayudar a los que ya empiezan a resbalar. O sea, para que logren identificar situaciones, ¿verdad?, en su entorno, en su comunidad, en su familia, en su alrededor, ¿ya? Y también para que ellos no caigan en eso, ¿cierto? Esa sería como la tesis. En este caso particular sería más bien inductivo, porque la tesis está como más bien hacia el final, ¿ya? Bien, eso era como ejemplo, pero sobre todo para ver la estructura. Entonces, tenemos el título, el nombre del autor, el párrafo de entrada o introducción, los párrafos de argumentación o desarrollo, y el cierre o párrafo de conclusión. Esa es la estructura de una columna, ¿ya? Bien. Acá después, claro, después como les decía, hay distintos tipos de columnas, ya dependiendo el estilo o la intención que haya. Por ejemplo, la columna que revisamos recién era más bien informativa, más que emitir juicios de opinión, que igual los dice, pero son mucho menos. Cuando la columna de opinión es más informativa que de opinión, se llama columna analítica, porque analiza una situación. En este caso estaba analizando la situación de las comunidades escolares en torno al contexto de la droga, ¿ya? Cuando la columna de opinión, y esa es la más frecuente y es la que vamos a revisar ahora cuando leamos la columna La trampa de la Mujer Maravilla, cuando es de opinión sobre todo, se llama columna interpretativa o de actitud interpretativa, ¿ya? Porque opina sobre el tema, ¿ya? Y ahí por otro lado, cuando es más bien, claro, y en ese sentido más crítica, emite juicios de valor, es más persuasiva. Y cuando, por ejemplo, aparece un carácter más literario, ¿cierto? Aparece mucho más de la literatura, es una columna creativa o columna personal, ¿ya? Sin embargo, las dos más comunes, ¿ya? Son la analítica, que es más bien informativa, y la columna de opinión, que es la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros entonces hoy día, sobre todo, nos vamos a centrar en la columna de opinión, ¿ya? Ese es nuestro tema central. Bien, eso en general, ya hasta ahora, ya para que vayan recordando. Ya, ahora lo voy a mostrar en esto mismo que revisamos recién, pero en un esquema. ¿Ya? Entonces, la columna es un artículo de opinión, ya nace del artículo de opinión, que recibe este nombre entonces porque en su origen ocupaba un espacio de columna, ya así como hilera, dentro de los textos, ¿cierto?, de los periódicos. ¿Cuál es su estructura? Entonces tenemos que tiene un titular, tiene el primer párrafo o entrada,
el desarrollo y el cierre o conclusión. Se caracterizaba por expresar la opinión de su autor, poseer libertad en los temas, en el estilo y en la forma de ideología, ¿cierto? Utiliza el lenguaje culto, a veces más literario, otras veces puede ser más cotidiano o coloquial, claro, preciso y concreto, y podía ser analítica cuando era más informativa, de opinión, como lo que vamos a revisar ahora, personal o literaria, y de sociedad, de humor, dependiendo del tema. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos, para ir recordando. Vayamos a la columna que vamos a revisar hoy día. La columna es de Paola Guevara, ¿cierto? Ella es la autora de la columna que vamos a revisar hoy. ¿Quién es ella? Es escritora y periodista. Su novela Mi padre y otros accidentes del 2016 es publicada por Editorial Planeta. Es comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ella es colombiana, ¿cierto? Ha sido periodista de la revista Cambio, coordinadora editorial de La Hoja de Bogotá y colaboradora de las revistas Cromos, Choc, entre otras. Trabajó en creación de revistas de lujo como editora general del grupo 10 Más y tras su paso por la casa editorial El Tiempo desde el 2007, se desempeña como editora de cultura, entretenimiento y tendencias en el país de Cali. ¿Cierto? Bien, es importante, ¿cierto?, que siempre aparezca esta información de quién es el columnista o la columnista, porque como les comentaba adelante, le da cierto prestigio, y el prestigio muchas veces es lo que nos permite seguir, ¿cierto?, con cierta frecuencia a estos columnistas. Acá hay una frase para reflexionar, para que me digan cuál es el sentido de esta reflexión. Dice así: lo que hizo de Van Gogh un genio fue su particular forma de ver los girasoles. Lo que distingue a un valioso columnista es su particular forma de ver el paisaje social. Es habilidoso ver aquello que todos ven, pero no en la misma forma en que todos lo ven. ¿Cómo interpretan esa reflexión? ¿Qué quiere decir esa reflexión? Esa reflexión es de George Will, columnista del Washington Post. ¿Qué quiere decir esa reflexión? Se la repito. Lo que hizo de Van Gogh un genio fue su particular forma de ver los girasoles. Lo que distingue a un valioso columnista es su particular forma de ver el paisaje social. Es habilidoso ver aquello que todos ven, pero no en la misma forma en que todos lo ven. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo entienden esa reflexión? ¿Cómo la entienden? ¿Qué les dice? No todos pueden ser un buen columnista. Ya, sí, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Será que todos no pueden ser un buen columnista? ¿O o cómo una persona puede llegar a ser un buen columnista? Teniendo una buena manera de interpretar los temas. Exacto, eso es, cierto, por ahí va, ¿verdad? O sea, que así como por ejemplo pasaba en el arte con Van Gogh, ¿verdad? De que los artistas en general, lo que lo hace artista realmente es cómo ellos ven el mundo, cómo ellos ven lo que pasa a su alrededor. Lo mismo pasa con el columnista, pero a nivel de la sociedad. Los columnistas no simplemente tienen que narrar, contar, describir lo que ven, sino ser capaces de criticar, de ver más allá de lo que está pasando en la sociedad. Un buen texto argumentativo, un buen texto de opinión, y en este caso en particular una buena columna, tiene que ser capaz de criticar, ser capaz de ver con claridad lo que está pasando en la sociedad. ¿Ya? Entonces un buen columnista tiene esa habilidad, ¿verdad?, de ver cuál es lo que está pasando en la sociedad en ese momento. ¿Ya? Eso es lo que apunta esa reflexión del Washington Post. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a la columna de opinión que íbamos a revisar hoy, que se llama La trampa de la Mujer Maravilla. Al ver este título, ¿en qué piensan? ¿De qué creen que va a tratar esta columna? La trampa de la Mujer Maravilla. ¿Qué les dicen? ¿Qué piensan? ¿Con qué la relacionan? ¿De qué irá a tratar esta columna de opinión? La trampa de la Mujer Maravilla. ¿De qué les suena? ¿Cómo la relacionan? ¿Cómo podrían relacionar este tema? Va a tratar de alguna mujer Ya, importante. va a tratar de una mujer importante, por ejemplo, ya puede ser, ya. Por ejemplo, al pensar en esta imagen de la Mujer Maravilla es débil, es fuerte, es miedosa. ¿Cómo describirían a la Mujer Maravilla? Esta idea que tenemos de la Mujer Maravilla, ¿cómo la describirían ustedes? La de las películas o la de los cómics, ¿cómo la describirían? En sus palabras.
¿Cómo es la Mujer Maravilla? Yo creo que han visto alguna película de ella, ¿cierto? Fuerte, valiente. Fuerte, valiente, ya, muy bien. Entonces, lo está promoviendo un poco esta idea de una mujer fuerte, una mujer valiente. Pero ojo acá, que el título dice La trampa de la Mujer Maravilla. Entonces ya nos hace cuestionar un poco esta idea de esta idea de una mujer fuerte, una mujer valiente, atrevida, osada, que todo lo puede lograr. ¿Ya? Bien, fue escrita entonces por Paola Guevara el 28 de marzo del 2016. Dice así, pongan mucha atención porque después la vamos a comentar. Las mujeres de mi generación nos fuimos diseñadas para las tintas medias. Lo queremos todo y luego un poco más si es posible. Las maestrías, los doctorados, la carrera exitosa, los viajes, la independencia, la realización laboral y artística, los hijos, el romance, el anillo en el dedo, la pareja estable. Sí, negar a muerte que necesitamos un hombre hace parte de nuestro guión. La tarta en el horno, la casa perfecta, el peso correcto, el abdomen marcado, la juventud extendida, renuncia, sacrificio, resignación. Hace tiempo que esas palabras salieron del diccionario y la Real Academia Femenina la reemplazó por otra mejor, empoderamiento, lo cual es maravilloso hasta que descubrimos que nunca es suficiente, que tras cada nuevo reto nuestro tiempo para el ocio se hace más estrecho que la porción de postre permitida en el plato. No basta con ser profesional competente, madre y esposa, amiga, socia, emprendedora y líder humanitaria. Hay que hornear como Anna Olson y ser anfitriona a lo Martha Stewart. Correr los 3, los 5, los 10 kilómetros, ser delgada, comer semillas de chía, tomar té verde contra la oxidación de nuestras bisagras y marcar los músculos en el nivel exigido, más que modelo y menos que físico-culturista. Después sigue. Sabemos que jamás hubo un tiempo tan desafiante para ser mujer y nos aprestamos a saborear las infinitas posibilidades de realización que nos ofrece el momento histórico, y al tiempo resulta sencillamente extenuante vivir este ritmo. La libertad debe ser usada para elegir más libertad, pero si con la libertad elegimos más y más esclavitud, no sorprende que se fundan nuestros cuerpos, no como en las canciones de amor, sino como ocurre con las bombillas saturadas. Tras la euforia de nuestro tiempo, hay una trampa no confesa y autoimpuesta que nos arroja exhaustas a la cama cada noche. Vivimos el agobio silencioso de los espacios vacíos del checklist y el tiempo es un bien cada vez más escaso porque alimentar el mecanismo de ser lo que otras mujeres soñaron ser y no pudieron llegar a ser, nos exprime como toronjas en el mecanismo giratorio de la vida. Parar, priorizar, cuestionar la idea del éxito y quizá empezar a perder. Perder, por ejemplo, la batalla contra la línea de expresión, contra la panza posparto y sobre todo contra la tiránica utopía de la Mujer Maravilla. ¿Qué les pareció esta columna? ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo que le haya dejado algún mensaje? ¿Qué les dice o qué piensan en relación a esta columna? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan? ¿O no les llama nada la atención? ¿Qué les pasa con esta columna? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan? ¿Será sí o no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué piensan sobre esta columna? Está bien. Ya, está bien, ya. ¿Y creen que es así o no? Por ejemplo, las niñas, las mujeres, que a lo mejor viven más de cerca, obviamente, esta realidad, ¿piensan que es así? ¿Que hay mucha exigencia a veces de la sociedad hacia la mujer o no? ¿Qué piensan? ¿O Un está poco equivocado? sí. Sí, ¿cierto? Lo más probable es que sí, ¿verdad? Entonces la autora de alguna manera está intentando reflejar esta realidad, ¿ya? Aquí agregó una frase que dice, lo imposible no existe para una mujer, solo le toma tiempo conseguirlo, ¿cierto? Esta frase, esta reflexión de Carolina Herrera, ¿cierto? Esta señora de los perfumes, creo que también tiene líneas de ropa, creo, ¿cierto? Pero ella, claro, está haciendo esta reflexión de que la mujer puede alcanzar todo lo que se propone, pero en el fondo le cuesta tiempo llegar a conseguirlo porque la sociedad, ¿cierto? Como en estos términos que han surgido en el último tiempo, muchas veces machista, patriarcal, por así decirlo, entonces donde todavía hay muchas diferencias sociales, ¿ya? Vamos a alguna de las preguntas. Ya revisamos la primera, que era ¿qué te sugiere el título del texto?
ya ahí que quería expresar la autora. Vamos entonces a la segunda. ¿A qué se refiere la autora cuando menciona la palabra empoderamiento? ¿En qué otros contextos la has escuchado y si la han usado antes? ¿Han escuchado esta palabra? Yo creo que sí. ¿De qué trata? ¿Cómo describirían, cómo explicarían en sus palabras esta palabra, empoderamiento? ¿A qué se refiere? ¿A qué les suena esta palabra, empoderamiento? ¿Con qué la relacionan? ¿Qué significará empoderarse? ¿Qué es? ¿Qué significará esta palabra? ¿La han escuchado antes, cierto? Adquirir poder. Sí, exacto, ¿verdad? El empoderamiento tiene que ver, a eso apunta, justamente a tener más poder, ¿verdad? En este caso, el empoderamiento se usó mucho, bueno, se ha usado mucho en la última década, en las últimas 2 décadas sobre todo, pero por ejemplo el año pasado, con esta revolución social que tuvimos acá en el país, ¿verdad? En octubre, cierto, ahí hubo muchas marchas feministas, cierto, también entre otras cosas, además de la ya de todos los movimientos sociales, donde justamente, o sea, recordarán, por ejemplo, esto de las tesis cuando aparecían, que esta idea del empoderamiento como una idea donde la mujer asuma su propia también, la tome la rienda de su vida y se empodere, o resuma su propio poder, o empoderarse, o asumir un rol mucho más activo, ¿ya? Pero empoderamiento también podría aplicarse a los grupos desfavorecidos, a las clases más sociales más bajas, que tienen que volver a tomar la rienda de su propia vida, ser más empoderados, o también, por ejemplo, como pasa con los grupos étnicos, por ejemplo, con el pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, todas estas cosas tienen que ver un poco con aquellos que han sido, eh, claro, minorizados de alguna manera, o sea, que han sido visto perjudicados por la historia, lamentablemente, ¿ya? Va por esa línea. ¿Qué piensas acerca de las exigencias a las que se ve sometida la mujer en nuestra época? ¿Estás de acuerdo con la autora? ¿Les parecen, están de acuerdo con estas exigencias que ella nombraba de, por ejemplo, que tienen que verse delgadas, tienen que verse bien, tienen que verse, no parecer una modelo, tampoco una fisicoculturista, tiene, por ejemplo, comer saludable, alimentarse, claro, de manera sana, comiendo semillas de chía, tomando té verde, no verse con arruga, ser exitosa en el trabajo, tener ojalá estudios, ser una buena madre, etcétera, etcétera? ¿Qué les parecen todas esas exigencias que iba nombrando la autora? ¿Están de acuerdo con con la autora? ¿O les parece que ella no apunta a la realidad? ¿Están de acuerdo con lo que piensa la autora o están en desacuerdo o creen que no son tantas las exigencias que hay hoy en día en la actualidad hacia las mujeres? ¿Qué piensan? Ahora ya no tanto, o no lo sé. Antes era más. Ya, ya, interesante, ya, buena respuesta. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Todos piensan lo mismo? ¿Que en la actualidad ahora hay como más libertad, aparentemente? ¿O no? Ya, muy bien. Entonces, ¿crees que las mujeres son libres en nuestros días? ¿Podríamos decir que las mujeres son realmente libres en la actualidad? Pensando un poco en este testimonio, un poco en la realidad que ustedes conocen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha ido cambiando la sociedad o todavía falta que cambie alguna forma de pensamiento, que se actualice un poco más, que sea una sociedad un poco más crítica, un poco más justa? ¿Qué piensan ustedes? O sea, si lo comparamos, por ejemplo, hace un siglo atrás, las mujeres no tenían, bueno, hace como 70 años en realidad, las mujeres no tenían derecho a voto, por ejemplo, no tenían derecho a expresarse democráticamente. Era casi como si no fuesen consideradas ciudadanas, en el fondo, porque al no tener derecho a voto, un poco eso es lo que se intentaba hacer. Ya costó bastante para que las mujeres pudieran acceder a los estudios superiores, a las universidades, ya creo que fue hasta el siglo XVII o XVIII cuando las primeras mujeres pudieron llegar a las universidades, ya, entre otras cosas. Ya son tantas las situaciones. Entonces, en ese aspecto sí se ha avanzado, pero quizá esta idea de libertad todavía un poco cuestionable, ¿ya? Otra pregunta, ¿la escasez de tiempo es un problema que solo vive la mujer o también los hombres en la actualidad? ¿Y cómo podríamos solucionar o subsanar este problema? En nuestra sociedad, ¿sienten ustedes que a veces falta tiempo
¿Cómo ven nuestra sociedad? ¿Falta tiempo para hacer las cosas? ¿Tenemos suficiente tiempo? Por ejemplo, véanlo en sus familias, en sus papás, y quizá ustedes mismos. ¿Cómo sienten que se les pasa el tiempo? ¿O esta sociedad a veces nos exige mucho? ¿Qué piensan ustedes, tanto para hombres como para mujeres? ¿O tenemos suficiente tiempo a veces? ¿O sienten que les sobra tiempo? ¿Qué piensan? Yo creo que falta tiempo, profe. ¿Ya? ¿Y a qué se deberá esa falta de tiempo? ¿A qué creen que se debe? ¿A qué se deberá esa falta de tiempo? Por ejemplo, si somos más críticos, nosotros pensamos nuestra sociedad en una sociedad capitalista muchas veces, más liberal, ¿cierto? Donde predomina esta idea de la productividad, donde si no producimos, si no producimos constantemente, ¿cierto? No crece la economía del país, ¿verdad? No podemos subsistir, qué sé yo, donde tenemos que constantemente perfeccionarnos, estudiar, tener una carrera, ¿cierto? Tener una casa, tener un auto, etcétera, etcétera. Todos esos estereotipos que la sociedad promueve, ¿cierto? Como de éxito, ¿ya? Entonces, claramente, para lograr todo eso no es tarea fácil dentro de esta sociedad. O sea, muchas veces, yo igual lo viví, no sé si usted alguno, bueno, quizá acá en Copiapó quizás no es tanto, pero por ejemplo, las personas que han vivido en Santiago, yo cuando era más pequeño vivía en Santiago, entonces mis papás se demoraban por lo menos 1 hora y media en viajar desde la casa a sus trabajos. Entonces, por ejemplo, si mis papás entraban a las 8 a trabajar, ya estaban a las 6 de la mañana yéndose de la casa. Entonces, claramente yo prácticamente no los veía durante el día porque después llegaban, salían a las 8 o a las 10, llegaban casi a la medianoche. Entonces, pasaba mucho eso. Entonces, esa realidad les pasa y les sigue pasando a muchas familias, por ejemplo, en estas grandes ciudades como Santiago o en otras, donde el tiempo es muy escaso para ver a la familia, para estar en contacto con los hijos, ya que son uno de los problemas de la falta de tiempo. Quizás si vemos lo positivo, por ejemplo, de la pandemia, quizás una de las cosas positivas podría ser que las personas ahora están más tiempo en sus casas, no tienen que ir necesariamente moverse o desplazarse al trabajo, y por lo mismo, cierto, es que tienen más tiempo para estar en familia. Entonces, podríamos verlo como desde el punto de vista positivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claramente existe una falta de tiempo, por ejemplo, todos estos problemas que hay en la familia de las familias disfuncionales que se suele hablar, que son familias con problemas emocionales, familias donde, por ejemplo, esto mismo que aparecía de la familia del Nano Calderón, de la Raquel Argandoña y su familia, cierto que ha sido súper mediático, pero en realidad, por ejemplo, ahí también esos problemas disfuncionales, también quizás falta porque le han prestado poca atención a los hijos, ¿ya? Poca atención, porque justamente la sociedad esta de la productividad, de ser exitoso, nos deja poco tiempo para nosotros, para nuestra familia, ¿ya? Entonces, claro, esa es como una de las principales problemáticas. ¿Y cómo creen que se podría solucionar este problema de la escasez de tiempo? ¿Qué creen que se podría hacer como sociedad? ¿Qué creen que se podría hacer para mejorar esos problemas como sociedad? Bajar la cantidad de horas de trabajo. Ya, eso es una buena idea, ¿cierto? Por ejemplo, en los países más desarrollados, por ejemplo en Europa, en Francia, entre otros países, la cantidad de horas laborales diarias, si no me equivoco, no excede las 6 horas, ¿ya? Y de hecho, eso se ha comprobado en estadística, en gráficos, qué sé yo, en estudios, que justamente aumenta la productividad. Nosotros tenemos la falsa idea de que entre mayor cantidad de horas trabajemos, más productivos vamos a ser. No necesariamente es así, porque si, por ejemplo, trabajáramos 2 horas menos diariamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, estamos más descansados y estamos menos estresados, vamos a ser mucho más productivos y mucho más eficientes en esas 6 horas que 8 horas donde estemos agotados, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay una clara relación entre el agotamiento que nos produce el excesivo trabajo. Entonces los países más desarrollados han optado por un régimen, sin disminuir los sueldos, han optado por un régimen de menor cantidad de horas de trabajo, ¿ya? Inclusive aumentando los sueldos porque ha aumentado la productividad también, y las personas están mucho más felices, están mucho más agradadas con su trabajo, ¿ya? Bien, esa es una buena solución. ¿Estás de acuerdo con la idea de éxito que nos impone la sociedad del siglo XXI? Esta sociedad, esta idea de éxito que les comentaba recién, de tener la casa perfecta, de tener un auto, de tener un buen trabajo, de tener una profesión, de verse bien, de ir al gimnasio, qué sé yo, de todas estas exigencias que nos pone la sociedad,
de ser buenos padres, en fin. ¿Están de acuerdo con esa idea del éxito o el éxito tiene que ir más allá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan con la idea de éxito de esta sociedad? Eso depende de cada uno. Ya, sí, también, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué necesariamente seguir todos estos estereotipos que espera la sociedad de nosotros. A veces uno no tiene por qué caer tanto en ese materialismo, sino que podría ser, por ejemplo, ser feliz. O sea, por ejemplo, yo no le daría a nadie, ¿cierto? Esa sugerencia de que estudiaran algo solamente por ganar dinero. Al contrario, o sea, yo creo que uno, si realmente va a hacer algo, por ejemplo, una profesión o algo a lo largo de su vida, si va a estar 40 años trabajando en eso, realmente te tiene que gustar, o sea, no va a estar trabajando o haber estudiado algo que no te guste, por ejemplo, solamente por el hecho de ganar más dinero y vivir bien, ¿ya? A veces es importante también que pensemos qué nos hace felices, qué realmente nos gusta y cómo podemos desarrollar eso para realmente ser buenos profesionales, pero en aquello que nos guste, por ejemplo, ¿ya? Es importante que vayan pensando eso para cuando más adelante les toque estudiar una carrera, sean capaces ustedes de decir, esto es lo que me gusta realmente, esto quiero hacer y lo voy a hacer bien, ¿ya? Y no solamente por ganar más dinero, estudiar, no sé, las carreras como típica derecho, ingeniería, medicina, sino realmente si la estudian porque tienen vocación para eso o quizá eso yo creo que es más importante, ser felices por sobre ganar dinero simplemente, ¿ya? Eso también es importante. Bien, última pregunta. Según tu lectura e interpretación del texto, ¿a qué se refiere la autora con la utopía de la Mujer Maravilla? ¿A qué se refería ella con esta idea porque está en el último párrafo, de hecho, porque este texto era inductivo, porque la tesis aparecía hacia el final y no al principio. Se los voy a releer. Dice, vivimos el agobio silencioso de los espacios vacíos del checklist, y el tiempo es un bien cada vez más escaso, porque alimentar el mecanismo de ser lo que otras mujeres soñaron ser y no pudieron llegar a ser, nos exprime como toronjas en el mecanismo giratorio de la vida. Parar, priorizar, cuestionar la idea del éxito y quizá empezar a perder. Perder, por ejemplo, la batalla contra la línea de expresión, contra la panza posparto y sobre todo contra la tiránica utopía de la Mujer Maravilla. Entonces, ¿a qué se refiere con esta idea de la tiránica utopía de la Mujer Maravilla? ¿A qué se refiere hacia el final del texto? Y teniendo en cuenta todo lo que leímos de la columna. ¿A qué se refiere con esta utopía de la Mujer Maravilla? ¿Qué es una utopía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era una utopía o no? Como un mundo ideal. Exacto, ¿verdad? Un mundo ideal, ¿ya? O literalmente un no lugar. El prefijo u, la letra u, ¿cierto? Viene del griego ahí, ¿cierto? Significa no o negación, y topos viene de utopía, viene de topos, que era lugar. Entonces, un no lugar o un lugar idealizado, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, que esta idea de la Mujer Maravilla como una mujer ideal, ¿cierto? Apunta más bien a que no tenemos por qué, o no se tiene por qué cumplir ese estereotipo de esta mujer idealizada que lo logra y todo, que sea exitosa en todos los ámbitos, en el trabajo, con la familia, para la sociedad, etcétera, etcétera, ¿ya? Sino que más bien la idea del éxito depende más bien, como decía el compañero, de cada uno, ya no tiene por qué, no tenemos por qué seguir ese estereotipo social, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la tesis entonces finalmente de esta columna? ¿Cuál era el sentido de esta columna? El trasfondo. ¿Cuál es la tesis acá? ¿Qué es lo que defiende la autora? ¿O qué nos propone la autora? ¿Qué nos proponía la autora finalmente acá, en esta columna de opinión? ¿A qué nos invitaba o a qué nos exhortaba o invitaba la autora? ¿Qué nos quería decir realmente? ¿Cómo lo interpretan? ¿Por qué se habrá escrito esta columna? ¿Cuál habrá sido el propósito? Chicos, chicas, ¿cuál habrá sido el propósito acá? ¿Lo relacionan de alguna manera o no? Dar a conocer como los problemas que se sufren las mujeres, ¿no? Algo Ya, así. sí, cierto.
Bien, gracias Paulina. Mostrar, por ejemplo, los problemas que se ven enfrentadas las mujeres en el día a día, ¿cierto? Las dificultades, las exigencias, esta idea del éxito, ya la idea del éxito para todos en general, ya, muy bien, hacia allá apuntaba, ya, súper bien. Bien, ¿quedó más claro ahora lo que es una columna de opinión o todavía tienen dudas o va quedando más claro? ¿Les Está quedó más claro? claro, profe. ¿Ya? Bien, entonces después serían capaces ustedes de explicarme un poco qué era una columna, ¿sí? Más o menos, ¿qué les pareció entonces? ¿Se comprendió la clase entonces? ¿El objetivo de hoy? ¿Se logró o no se logró? ¿Qué piensan ustedes? ¿O falta algún detalle que no se haya comprendido? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Qué piensan al respecto? ¿Se comprendió entonces la columna? ¿De qué trataba? ¿Sus Sí, profe. características? Ah, ya, muy bien. Ya, gracias por responder. Bien, entonces, ya, me despido, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana, nos vemos la próxima clase, ya, que estén muy bien. Saludos, gracias por la asistencia, saludos a todos, a todas. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe, gracias por la cuídate. clase. Igual, chao. Ya, Chao, profe, chao. cuídese. Igual, gracias.